A ver, la idea de hoy es ver un poco este asunto del texto, ¿no? Pero no desde una perspectiva de, uy, el texto dramático, ¿no? Entonces creo que te pongas acá para que puedas ver mejor, porque sí, los apoyos son importantes acá. Como hemos estado hablando en las anteriores sesiones, la historia del teatro básicamente está muy vinculada a la historia de la literatura dramática, ¿no? Y siempre se aborda desde esa perspectiva. Hasta la actualidad es un tema, especialmente en países como Perú, que está muy zanjado. Si tú hablas con algunos profesores de historia del teatro, te van a hablar de historia de la dramaturgia. ¿Pero por qué? Porque tú cómo tienes idea de cómo se hacía el teatro en la era de Sófocles. Los arqueólogos a las justas y saben que se llamaba Sófocles, de cómo eran las obras, se tienen unos indicios por evidencia arqueológica, pero no se puede hablar de exactamente cuál era la técnica del actor, cómo eran las cosas en esa época, no se tiene. Lo mismo con la época renacentista, lo mismo con los griegos, incluso el rastro de cómo era el teatro hace 100 años, que ya no es mucho, es muy complejo. Entonces, ¿cómo abordas la historia del teatro? Entonces, durante mucho tiempo, el texto fue igual al teatro. Entonces, todo se estudiaba desde el texto, al punto que el dramaturgo lo era todo, ¿no? El dramaturgo dirigía la obra, el dramaturgo hasta cobraba, ¿no? En la época de Shakespeare era amo y señor de su compañía, ¿no? Entonces, el texto también llega a ser tan bueno, tan influyente, tan potente, que se apodera del teatro. Y eso desde el inicio hasta el siglo XX, ¿no? ¿Y qué pasó en el siglo XX? Nos llega Artaud, no sé si conoces al gran Artaud. Y dice lo siguiente, ¿no? El teatro ha sido considerado hasta ahora como un arte subordinado a la palabra, como una especie de cuerpo sólido destinado a crear situaciones prácticas o materiales para hacer resonar un discurso. Esta sujeción del teatro al texto, y en particular al texto psicológico, viene de un error que ha persistido durante siglos. Entonces, Artaud empieza a hablar de que todo lo que es teatral no es hablado. Todo lo que es principalmente en materia del teatro es lo que no se habla. Lo que se habla es literatura. Y eso revoluciona el mundo occidental, obviamente, ¿no? En otras latitudes nunca hubo textocentrismo, pero en Occidente sí. Y él saca una frase brutal que es: no más obras malas. Lo cual no implica deshacerse del texto, sino implica tener una idea diferente del texto, una idea más cimentada en todo aquello que no sea texto. Entonces ya el papel del dramaturgo cambia. 4 décadas antes, aparece en lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, en la Alemania en construcción, todavía no era del todo Alemania, aparece el duque Jorge Saxe-Meiningen, que sería el primer director moderno, ¿sí? Que cimenta la figura del director, y esta figura se vuelve potente con la aparición de Antoine, Stanislavski, por supuesto, y Max Reinhardt, ¿no? Hombres que ya cimentan el rol del director en el teatro moderno. Entonces, estos, especialmente Max Reinhardt, tenían ya una visión sobre el texto. Más lo que dice Artaud, el mundo del teatro gira en una dirección casi opuesta al texto. Entonces, ¿cómo entendemos el texto 100 años después, 94 años después de la publicación del Teatro Sur? Eso es lo que queremos atender hoy, ¿no? Hay un concepto de texto que a mí me gusta mucho, que es el de Eugenio Varro.
que está en el acta secreto del actor, ¿no? Dice, la palabra texto, antes que significara un texto hablado o escrito, manuscrito o impreso, significa tejido. De este sentido, no hay espectáculo. En ese sentido, no hay espectáculo sin texto. Entonces, para Barba, yo he hecho el rastreo. El texto viene de texer, y texer es tejer. Entonces, en su concepción ya multicultural, ya no va a entender el texto como la palabra, sino lo va a entender como el tejido sígnico de varios signos que se entrecruzan y se tejen y que se pueden ver como resultado final en un espectáculo ya completo, ¿no? Lo que concierne al texto, el tejido del espectáculo, puede ser definido como dramaturgia, es decir, drama, ergon, trabajo, obra de las acciones. La manera como trabajar las acciones es la trama. Entonces, eso nos da una entrada a cómo se ve el texto actualmente, ¿no? La figura del dramaturgo ya no es el centro del teatro. Y da como resultado un efecto bastante interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tú me estabas comentando. Casi toda la gente ahora en algún momento escribe las obras para representarlas, que dirigirlas y escribirlas, ¿no? Eso antaño era impensable. Tú escribías, el director dirigía. Pero como ya se entiende que el texto está más allá de las palabras, cuando tú lo escribes ya estás pensando en todo el tejido sígnico de la obra que quieres hacer. Eso es una visión muy moderna. Pero hay conceptos más interesantes y recontra complejos, ¿no? Unos conceptos de teatro. En los estudios teatrales contemporáneos, el concepto de texto teatral ha evolucionado y ampliado su significado más allá de su forma tradicional, el guión o el libreto, para incluir aspectos performativos, corporales y sociales. A continuación se exponen algunos de los conceptos más relevantes de los autores asociados. Y es bien random, ¿no? Cualquiera diría que son literatos o directores, pero no. Dice, el texto dramático versus texto escénico. Este es Peterson. Peterson escribe uno de los libros más interesantes que puede leer un dramaturgo. Seguramente lo has escuchado hablar. La teoría del drama se llama su libro. Es muy difícil de conseguir. Acá solamente lo vende una persona, una librería que es la tienda teatral. Fuera de ello es muy difícil de conseguir. Es un libro bien difícil de entender. Yo tengo fragmentos, todavía no me animo a comprarlo. Dice, para Peterson fue uno de los primeros en distinguir entre el texto dramático, el texto escrito y el texto escénico, la puesta en escena, señalando que no todo lo que está en el guión teatral, se refleja en la representación teatral. En su obra Teoría del Drama Moderno, Sondy explica que el teatro moderno tiende a subvertir esta dicotomía clásica. Cita de Sondy. El drama moderno ya no es un reflejo perfecto de la acción, sino una muestra de que las tensiones internas que atraviesan la forma. Entonces, incluso desde la época en la que el dramaturgo era el papi, no hay una manera real, objetiva, de transformar el texto en una representación fiel del texto. No hay manera. Hay una enorme cantidad de información que tú ves en la obra finalizada, en la experiencia de presenciar una obra teatral, que sobrepasa la palabra. Entonces, Sondy es el primero en señalar eso y dice que eso está en el teatro desde Aristóteles. Entonces, hay una necesidad de separar dos cosas: el texto dramático del texto escénico. Es muy interesante el texto. El texto performativo. Erika Fischer-Lichte, en su teoría del performance, introduce el concepto de texto performativo, que es el conjunto de todos los signos
que se producen durante la representación, desde la palabra hablada hasta el gesto y la acción corporal. Acá copié mal la cita, no importa. Dentro del mundo de la semiótica teatral, la que se mete mucho más en el mismo hecho performativo es Erika Fischer-Licht. Pues ella va a intentar analizar netamente lo performativo, ya no va a coger el texto. Y se va a dar cuenta de que hay un lenguaje escénico que puede ser hasta sistematizado. En esa búsqueda, ella se pierde, ¿no? Ya lo hablamos en la primera sesión, ¿no? De que llega al extremo de decir que la ceja levantada significa tal, que una sonrisa de medio lado significa tal, que el movimiento del dedo significa tal. Entonces su tratado de semiótica teatral es dos tomos así. Y es hasta cierta manera, hasta cierto punto inoperativo. ¿Cómo es que tú puedes sistematizar una escritura escénica? Porque ese es el objetivo, tener una escritura escénica, que tú puedas escribir una partitura que pueda ser replicada por otros, ¿no? Pero es muy subjetivo. Los que más cerca han llegado son los del ballet, ¿no? El ballet tiene movimientos estándar y tú escribes la coreografía con el nombre de los movimientos estándar, pas de bourrée, ¿no? Relevé, pas de bourrée, ¿no? Entonces la intérprete o el intérprete ya sabe qué hacer. Y le agregas flechitas y saben qué dirección. Y aún así no es del todo real, ¿no? Porque la parte interpretativa queda siempre en el aire. Entonces, Erika Fischer-Licht ya se separa totalmente del texto dramático y se concentra únicamente en el texto performativo, le dice ella, ¿no? Son y le decía espectacular. Eso es texto. Solamente que la única manera de registrarlo sería a través de video. Texto abierto y la reescritura escénica. Este es el famosísimo Hans Kissler. Este es el libro preferido del teatro moderno europeo, ¿no? El teatro postdramático. Tengo un libro muy difícil de leer, muy complicado. También la edición no es muy buena. Hay muchos vocablos en extranjerismos que con mucho tino no los traducen. Entonces tienes que estar con tu Google Translator al lado diciendo qué es esto, ¿no? Y encima intentar darle contexto para entender a qué se refieren varios conceptos. Eso lo hace un poquito crítico el texto, pero es muy interesante. Dice Hans Lehmann es un influyente en su lento libro Teatro Postdramático, habla del concepto de texto abierto, donde la escritura dramática clásica de inicio, conflicto, desenlace se disuelve y la representación escénica se vuelve más un proceso de creación que una mera ejecución de un texto fijo. Para Lehmann, en el teatro postdramático el texto escrito se convierte en una materia más, entre otras. ¿Qué dice Lehmann? La escena postdramática no sigue un guión preestablecido, sino que se reescribe continuamente durante la representación. No sé si has llegado a ver algún video sobre lo que hace Buster Broom o lo que hace John Jesurun. Por ejemplo, Buster Broom tiene una obra inspirada en Hamlet. ¿Y sabes cómo es? Hay una grabación del 1950 y algo, porque había sonido, 1930 y algo, y la proyectan en una pantalla. Y adelante está el mismo número de actores que hay en la película. Pone la película y los actores imitan todo lo que pasa en la película en vivo. Obviamente hacen algunos cambios. A pesar de que el texto esté escrito de Hamlet, en esa versión fílmica, ellos en algún punto salen de ese texto y no es algo ensayado, es algo que es del momento, están reescribiendo el texto al momento de la elocución del mismo texto, y ese es un tipo de texto postdramático. Lo propio pasa con las obras de Fall Richter. Fall Richter creo que es el que más lejos se ha llevado el texto actualmente. Ya es una cosa casi aforme,
no hay personajes, no hay acotaciones de ningún tipo, solamente hay frases sueltas que tú dices, ya, y esto es un texto teatral. Y después ves sus obras, como él las dirige junto con Anu Bandit, los dos siempre colaboran. Últimamente seguía solo Richter. Y dices, ya, ahora tiene sentido. Y ya son formas muy diferentes de texto. O sea, imagínate recibir un papel que no te diga dónde sucede la acción, que no te diga si es día, noche, nada, que no tenga nombres de personajes, sino que solamente sean frases sueltas. Tú dices, ya, este es el proyecto del texto que estás queriendo escribir. Y no es que no haya un trabajo dramatúrgico, hay un trabajo dramatúrgico 10 veces más intenso que una obra tradicional, porque sí hay personajes. Lo que pasa es que Richter los difumina en el grupo, en el colectivo, que es una idea muy alemana, muy del teatro justamente de Heiner Müller. Entonces es una experiencia teatral absolutamente diferente, y el texto tampoco es estático, sino que cambia de función a función. Eso es muy postdramático. Eso es texto actualmente. Eso es muy, muy actual. Es lo que está ahorita sucediendo. El gran Heiner Müller, por supuesto. Texto como partitura. Heiner Müller, dramaturgo y teórico, plantea la idea de texto como una partitura abierta que puede ser interpretada de múltiples maneras en el contexto escénico. El texto teatral no es un manual, sino una partitura que puede ser tocada de maneras distintas en cada representación. Heiner Müller es para Lehmann, lo cita como 200 veces como ejemplo, porque para él la cúspide de la dramaturgia postdramática es Heiner Müller, y la cúspide de la dirección escénica postdramática es Robert Wilson. Al final vamos a ver unos videos para que más o menos veas qué es, ¿no? Pero Müller viene de una escuela, de la escuela de Brecht básicamente. Él vive en la Alemania oriental durante la Guerra Fría, y tras la muerte de Brecht y unas cuantas generaciones más, la mismísima Helen Weigel era la esposa de Brecht, le dice: tú eres el que tiene que dirigir el Berliner Ensemble, nuestro compañero. Él acepta hasta muy poco tiempo y dice: va y hace la Schaubühne, ¿no? La Schaubühne es ahorita la compañía más importante del mundo. Y su idea de texto y de dirección él dirigía, y era dramaturgista también, y dramaturgo, es sacar la miércoles al texto. Si tú has tenido la oportunidad de leer Máquina Hamlet, que es un monólogo de 9 páginas, cortísimo, es un intertexto de Hamlet, pero le saca la miércoles, y es muy interesante, y con un rollo político muy hacia la crítica al capitalismo brutal, ¿no? En esta versión de Máquina Hamlet, Das Hamlet Maschine, sino en alemán. La máquina es el Estado, es el gobierno, representado por la madre. Y lo que ha conseguido el tío, junto con la madre Hamlet, es volver todo el reino una máquina productiva. Y todos trabajan para la producción de esa máquina. Entonces Hamlet se revela entre ellos, ¿no? y trata a la madre de prostituta para arriba, ¿no? Pero no habla de la madre, habla de la madre patria en realidad. Entonces es un asunto muy interesante. Y el texto él lo va a interpretar de esa manera, no como un camino que seguir, sino como una sugerencia de camino, y tú con ese sendero, pues, con ese camino puedes construir el sendero que a ti se te dé la gana, para bien y para mal. Al final podemos reflexionar al respecto. Una de mis favoritas, Judith Butler, ¿no? El texto performativo y la performatividad del lenguaje. Judith Butler, aunque conocida por sus trabajos sobre género, también ha influido en los estudios teatrales en su concepto de performatividad del lenguaje. Para Butler, el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo construye a través de la repetición de la acción. El lenguaje no es una representación pasiva, sino una acción en sí misma. En el teatro, el acto de hablar
es a su vez el acto de creación. Tiene mucho que ver con lo que hablamos en la lección 1 sobre lo que dice Dubati, ¿no? Entonces, para Butler es una filósofa del género, básicamente, y es una radical, no es tibia. O sea, Butler incluso va a decir que el sexo biológico no existe. Y va a coger un par de investigaciones genéticas y va a encontrar que entre un individuo y el otro su diferencia cromosómica es tan grande, pero tan grande, que no se puede decir que todos son varones o todos son mujeres, porque la diferencia cromosomática es abismal entre varones y entre mujeres y entre ellos. O sea, no hay un rasgo estándar cromosomáticamente, la parte cromosomática es la que define el sexo. Como pareciera, solamente hay dos. Y ahí se tumba el sexo, pues así. Entonces ella va a hablar de que el texto teatral no va a ser solamente un texto enunciativo, sino que va a recrear o va a poner en existencia una realidad concreta que se va en última instancia a convertir en un hacer. Y cuando se convierte en un hacer, ya es un tema político fuerte. Yo puedo decir, todas las mujeres son inferiores. Eso es un mero discurso. Pero cuando yo lo llevo ese mero discurso a la acción, como en el teatro está plagado, los grandes maestros de la dramaturgia están plagados de misoginia. No lo considero mal del todo, eran reflejos de su tiempo, ahora son otros. De cierta manera, el teatro reconstruye la realidad. Alberto Flores de Lindo y Manuel Burga, dos historiadores peruanos, van a coincidir en eso, y mira la radical diferencia. Especialmente para Manuel Burga, en el mundo andino, la historia se reescribe desde el teatro. Y es lo que dice Wagner. A través del teatro tú reescribes la historia. Pones a existir ideas que no son simples y sencillamente ideas, porque en el teatro se vuelven acciones. Y eso puede reconstruir la realidad, para bien o para mal. Es una potencia del texto que a nosotros los artistas y los escritores no nos interesa, pero en realidad es bravo, ¿no? Yo iba a ver mi familia. Este es muy conocido, ¿no? José Antonio Sánchez. La dramaturgia expandida. En sus reflexiones sobre la dramaturgia contemporánea, habla del texto expandido, que ya no se limita a lo escrito, sino que abarca a los elementos visuales, sonoros y corporales. Este concepto destaca la importancia de la dramaturgia del espacio y de la dramaturgia del cuerpo. La dramaturgia contemporánea es una práctica que desplaza el texto escrito como centro del hecho escénico, ampliando su sentido a todos los elementos que intervienen en la escena. Este es su libro Dramaturgia y la imagen, que es uno de los libros más populares para leer si eres director, porque sí te ayuda a entender cómo trabajar el itinerario de atención, que es lo que trabaja el director, en otros aspectos dramatúrgicos, y cómo es que cuando tú trabajas ese itinerario de atención del espectador, básicamente estás generando un discurso inevitablemente político, social. Entonces, él va a entender el texto como eso. Ese conjunto de signos teatrales, ese conjunto de entes y seres, para utilizar más términos de Dubati, y en esas relaciones entre entes y seres, cómo se construye un texto. Y a veces uno no, como teatrista, no se pierde de eso. Y en realidad eso es el teatro. Y es lo mismo que decía Artaud. El teatro está en lo que no sale de la boca, en lo que no es palabra. Este es un librazo, también muy difícil de conseguir. Este es Jean-Pierre Serrac, Sarrasac, dramaturgo francés también.
dice polifonía escénica. Jean-Pierre Sarrazac introduce el concepto de polifonía escénica refiriéndose a la multiplicidad de voces, discursos y lenguajes que consisten en la representación teatral contemporánea, rompiendo la linealidad del texto tradicional. El teatro contemporáneo no es un monólogo, sino una polifonía de voces y significados que conviven en el mismo espacio escénico. Una polifonía, sí, en realidad te das cuenta que todos dicen lo mismo. Están diciendo, más allá del texto hay otros elementos y entes dentro de la representación teatral que dan información que tiene igual de relevancia, incluso más relevancia que el propio texto. Esta también es muy famosa, ¿no? Es Kristeva, es también filósofa feminista de la tercera ola, la famosa tercera ola. Pero Kristeva es considerada una maestra de la lengua en especial, muy leída actualmente, Kristeva, ¿no? Dice, intertextualidad de la escena contemporánea. La intertextualidad, conceptuada originalmente por Julia Kristeva, y es húngara o búlgara, ¿no? Eso tiene esa iniciativa, se ha convertido en una herramienta clave para el análisis del texto teatral contemporáneo. Los textos escénicos ahora se entienden como un collage de referencias, citas y alusiones a otros textos y contextos culturales. El texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es la absorción y transformación de otro. Y eso es muy interesante. Tú has oído hablar de esta obra de Sara Joffre, una de las últimas que escribe antes de fallecer, que se llama Bauba, mi chica migrante. Se parece mucho a cómo escribe Fall Richter. Lo que hace la maestra Joffre es coger incluso partes de noticias de periódicos sobre el evento de Baguazo y construye un texto con noticias, con una parte creativa suya, con elementos audiovisuales. Entonces Bauba, mi chica migrante es un efecto perfecto de intertextualidad. Otro ejemplo muy interesante de intertextualidad es el Príncipe Constante de Jerzy Grotowski, ¿no? Obviamente en su etapa de cuando él se considera director teatral, después él ya no se considera director teatral. ¿Tú sabes más o menos de qué va el Príncipe Constante? No. Es la historia de un príncipe que está en una de los principados de la pre-España, ¿no? Estaba Aragón, Castilla, Murcia, todos esos eran principados, ¿no? Todos católicos. Y durante la invasión otomana, les decía otomanos a los musulmanes, capturan el principado donde está este príncipe, que era un príncipe muy querido por los reyes. Y le dicen a los reyes, yo lo libero, pero con la condición de que él se convierta al Islam, básicamente. O sea, acepte que Alá es el Dios y que los musulmanes están bien. Entonces, la obra trata de cómo este príncipe constante, es constante porque no se rinde, empieza a hacer una lucha férrea por su fe. Incluso lo torturan hasta que acaba muriendo, ¿no? Entonces, lo que hace Grotowski a nivel de dramaturgia visual es coger la figura del príncipe, actuado por el famosísimo Cieslak. Cieslak empieza a hacer posiciones de estatuas de Jesús. Hay una foto muy famosa en que Cieslak está con su manto acá, y así. Y esa es una estatua de Rafael Sanzio. Y hacen un martirologio al príncipe y acaba crucificado. Entonces ahí hay una intertextualidad entre la Biblia literal y el texto de Pedro Calderón de la Barca. Ahora hay textos que ya son citas de otros textos. Richter lo hace, von Meyerbeer lo hace. Como la máquina. Claro, Máquina Hamlet es un intertexto también. Entonces, así se escribe ahora. La estructura dramática, inicio, desarrollo y final, se llama desde hace tiempo. Porque se busca atender problemas y temáticas mucho más complejos
de los que se puede trabajar con una estructura de inicio y desarrollo. Y eso es la intertextualidad. Cuando yo llevaba el curso de adaptación de textos dramáticos en la maestría, había dos que nadie quiso hacer, porque tú tenías la opción de hacer uno de los modos, ¿no? Yo elegí intervención, pero hay dos que me hubieran gustado hacer, pero sabía que el tiempo no me da. Uno se llama deconstrucción, que es la metodología del filósofo Jacques Derrida, que es coges el texto fuente, lo revientas y lo pegas otra vez en otro orden, lo deconstruyes. Pero ya no vas a cumplir la finalidad poética del autor, sino la tuya como adaptador del texto. En esencia es el mismo texto, pero es otro texto. Y la intertextualidad, cómo puedes introducir textos dentro de otros textos. Roland Barthes, el famoso semiólogo y antropólogo francés, va a decir: todo texto es un intertexto. Porque todo lo que tú has dicho ya lo ha dicho alguien antes. Entonces tú como autor has muerto, la muerte del autor, famoso Roland Barthes por eso. Entonces tú lo único que haces es reconstruir lo que otros ya han dicho. Entonces el autor ha muerto, dice Roland Barthes. Y esa es la idea de la intertextualidad y de la deconstrucción. Me hubiera gustado hablar sobre la deconstrucción, pero es meterse en camisa de once varas. Está más o menos claro de qué va el texto. Sí. El texto ahora es otra jarana. Ahora, entendamos el texto. Para José Luis García Barrientos, acá me equivoqué en la razón, para analizar los acontecimientos teatrales hay que descomponerlo en 4 elementos básicos: espacio, tiempo, personaje y público. Esto fue mi tesis, bueno, este fue el texto fuente para mi tesis. Y él logra un nivel de análisis muy profundo, porque ya no se enfoca en el texto, sino en muchos aspectos de la puesta en escena muy interesantes. Básicamente es un libro, como se llama ¿Cómo se convierte una obra de teatro? Es un libro de crítica teatral. Y en esa crítica te devela un montón de cosas sobre el lenguaje escénico muy interesante. Como director, a mí el libro me nutrió mucho. Conceptos básicos: la acción dramática atraviesa estos 4 elementos, los que propone García Barrientos. Por acontecimientos, el diálogo, texto, es tan solo uno de los tipos de acción que se manifiesta en el hecho teatral. Otros cuantos están vertidos en las acotaciones o didascalias, si tomas en cuenta la traducción francesa. Los franceses le llaman didascalias, nosotros le llamamos acotaciones. Hay algunos autores que te van a decir que son cosas diferentes, didascalias y acotaciones. Pero lo que yo he logrado rastrear son lo mismo. Entonces, ¿qué es el diálogo para García Barrientos? El diálogo es el componente verbal del drama, dicho efectivamente por los actores personajes en la significación y tránsito del texto dramático. Es lo que se dice verbalmente. Entonces, un texto teatral es esencialmente diálogo, y esa es la diferencia que tiene con otros géneros teatrales, con otros géneros literarios. Hay 3 fuentes, dicen los griegos, ¿no? La dramática, que se vuelve teatro; la epopeya, que se vuelve actualmente la novela y el cuento contemporáneo; y la lírica, que se vuelve la poesía y la música, ¿no? Entonces, aquello que es netamente teatral es lo dramático, el diálogo. Aunque actualmente hay mucho de narración en los textos contemporáneos. O sea, ya los actores ya no solamente dialogan, también narran. Y eso es muy interesante. Entonces, ¿qué tipos de diálogo? Diálogo principal es la forma de interacción verbal entre los personajes. Este tipo de diálogo es el que lleva el peso de la trama, ya que los personajes intercambian información, discuten, planifican o actúan a través de sus palabras. Es el corazón de la acción teatral, donde los conflictos y las relaciones entre los personajes se desarrollan diferenciadamente frente al público. ¿Pero es la única manera? No, hay más tipos de diálogo. El monólogo. En este caso, solo un personaje habla sin intervención de otros. El monólogo permite que el personaje exponga sus pensamientos, emociones o dilemas. El monólogo es diegético, no es dramático. Nada. Exponga sus pensamientos, emociones, dilemas internos.
Es un recurso dramático importante para desarrollar la psicología del personaje y a menudo revela información clave que no se expresaría en una interacción con otros personajes. El público accede discretamente al mundo interno del personaje, lo que facilita la empatía y comprensión de su situación. En el monólogo, el personaje dice cosas que no diría frente a otro. Así de sencillo. Y hay otro palabrita bonita, el soliloquio. Hay autores que te dicen que son lo mismo, pero no, son lo mismo. Es similar al monólogo, pero se diferencia porque en el soliloquio el personaje está solo en el escenario, o al menos actúa como si lo estuviera hablando consigo mismo, a diferencia del monólogo, donde podría haber otros personajes presentes. El soliloquio es una introspección pura, permitiendo que el personaje explore sus pensamientos sin la presión del otro. También puede utilizarse para comunicar planes o reflexiones personales al público. Entonces, en el monólogo el personaje habla lo que piensa. En el soliloquio el personaje habla consigo mismo, que es diferente. Es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hamlet, el ser o no ser, es más soliloquio que monólogo. Está hablando consigo mismo, no está diciendo qué va a hacer. ¿No? En un momento sí lo hace. El aparte es similar al monólogo, pero se diferencia porque en el soliloquio el personaje está solo en el escenario, o al menos, acá me equivoqué. Bueno, ya ahorita leemos que es aparte. El diálogo indirecto. El aparte básicamente es cuando el personaje está en el diálogo con otros y se pone aparte y dice, lo tengo. Sí, te voy a vender 2 aspiradoras y son las mejores. Ay, sí, qué interesante. ¿Y cuánto está? Lo tengo. Está hablando no al público, tampoco a otro personaje, está pensando en voz alta. Eso es una parte. El diálogo indirecto es un diálogo directo entre los personajes presentes en escena. No es un diálogo entre los personajes presentes en escena, sino una referencia a eventos, convenciones que han tenido lugar fuera de la escena. Este tipo de diálogo, los personajes narran o describen algo que no se ha demostrado ante el público, pero que es crucial para la historia. Permite introducir información sin necesidad de representarla, lo que economiza el tiempo y recursos de la puesta en escena. Un ejemplo de esto es Antígono, por ejemplo. Cuando regresa Agamenón, sale el criado, le dice, sí, sabes que tu mujer se acaba de matar ahí en el castillo, ¿no? Ese es un texto indirecto. Y es diegético. Está narrando qué sucedió y el público no vio lo que sucedió. Entonces es un texto indirecto. El diálogo puede tener esas 5 formas. El mismo diálogo, monólogo, soliloquio, aparte o diálogo indirecto. Diálogo indirecto también es cuando 2 personajes están hablando como de un evento random, pero el objetivo de ese diálogo es que un tercer personaje se entere de algo que no sabía. Eso también sucede. Ay, sí vi a Juanito, estaba con otra chica. Pero no se llama Carlitos. Y lo estaba mirando. Ese es un diálogo indirecto. No, me falta una polifonía. La polifonía en el drama no solo introduce variedad de voces, sino también enriquece la experiencia del espectador. ¿Cómo influyen estas múltiples perspectivas en nuestra comprensión de la obra? Los diálogos simultáneos y las narraciones alternadas permiten explorar emociones complejas y diversos conflictos. Al final, cada voz añade una capa de historia, revelando matices que invitan a la reflexión y el análisis. El texto, el coro griego es el primero. Pero piensa más, es polifónico porque no todos dicen lo mismo. Cada uno dice algo diferente. Al mismo tiempo. Y eso es muy postdramático. Vas a ver obras, es que todo el mundo habla al mismo tiempo y tú estás así. Pero de ahí te detienes a escuchar solo a uno y te está contando algo muy específico y otro está contando lo mismo pero desde otra perspectiva. Entonces es muy interesante.
Es muy postdramático también. Es un recurso muy bacán la polifonía. Y el otro tipo el otro elemento grande del texto son las acotaciones, ¿no? Las acotaciones pueden definirse como la notación de los componentes extraverbales y paraverbales de la representación. Extraverbales se refiere a todo aquello que no es texto, ¿no? Y paraverbales se refiere a lo que es sonido, articulado, pero no es palabra. Onomatopeyas, por ejemplo. Gritos, gemidos, gritos de dolores, y todo eso son elementos paraverbales y esos son acotaciones. Fulano corre, se tropieza, entre paréntesis la acotación, grita de dolor. Te está diciendo, es un elemento paraverbal. Y hay tipos de acotaciones. Las acotaciones primarias, que se dividen en dos. Acotaciones iniciales son las que encontramos al principio de la obra o escena, proporcionando información básica como la localización, el tiempo o el estado inicial de los personajes. Estas acotaciones establecen el ambiente donde se desarrolla la acción y aunque no son habladas por los personajes, influyen en la percepción del espectador. Es el inicio de las obras, ¿no? De las escenas. Y las acotaciones internas se insertan directamente en el texto del diálogo y describen cómo deben comportarse los personajes mientras hablan. Estas acotaciones pueden incluir gestos, movimientos, cambios de tono de voz, entre otros. Son esenciales para que el director y los actores comprendan cómo interpretar y representar las palabras de la escena. Este es el intento del dramaturgo por tener control sobre lo que está en escena. Esto se actúa así. Y hay escritores que tienen más acotaciones que diálogo, especialmente los textos del absurdo. Jean Genet, Samuel Beckett, sus textos son casi más acotación que diálogo, porque ellos quieren que el texto se represente de una manera muy concreta. Y hay otros que no tienen acotaciones. Originalmente los Shakespeare no tienen acotaciones. Las acotaciones son ya de editores. Pero originalmente los Shakespeare no tienen acotaciones. Acotaciones secundarias. Estas acotaciones van más allá del comportamiento de los personajes y se enfocan en aspectos técnicos como los efectos de luz, sonido, vestuario, escenografía y otros elementos escénicos que no dependen directamente de los actores. Son vitales para crear el entorno visual y auditivo de la obra y ayudan a dirigir la atención del público a ciertos detalles importantes en momentos específicos. Otra vez, el dramaturgo intentaba tener control sobre la puesta en escena. Suena la canción Los Pollitos Dicen. Suena un vals. Luces en el centro del escenario, a la derecha, a la izquierda. Pero al final, tú sabes que el director no siempre los toma en cuenta. Yo no las doy. Y es más, les digo a los chicos, tachen todas las anotaciones. Antes de iniciar, tachen todas. No me interesa si nos estamos perdiendo de algo importante. Obviamente yo ya he leído muy bien, eso lo conozco muy bien. Pero para mí es importante que no se contamine. Todas las anotaciones, todas, tachenlas. De los textos que para hacer anotaciones, tachenlas. Eso lo hacía mi maestro y yo lo hago. 3 acotaciones expresivas. Se refieren a las indicaciones sobre el estado emocional o el tono del personaje durante el diálogo. Pueden sugerir cómo deben decir sus líneas, si están tristes, enojados, eufóricos o deben hablar con ironía, miedo, etc., ¿no? Estas acotaciones son claves para transmitir el subtexto emocional de una obra, permitiendo que el público comprenda las motivaciones ocultas detrás de las palabras de los personajes. Llorando, emocionada, esas acotaciones. Acotaciones de acciones físicas. En realidad las 2 primeras son todas, ¿no? Estos ya son subtipos. En estas acotaciones se especifica con claridad los movimientos físicos que deben realizar los personajes. En la escena pueden incluir indicaciones sobre cómo deben entrar o salir del escenario, desplazamiento por el espacio, gesticulación o interactuar con objetos. Estas acotaciones no solo añaden dinamismo a la representación, sino que también pueden tener un significado simbólico dependiendo del texto de la obra. Chekhov, por ejemplo, usa mucho sus acotaciones a nivel simbólico. Pero hay una obra de Samuel Beckett que se llama Actos sin texto, obras sin texto o escenas sin texto, una de esas 3. La obra enteramente son acotaciones. No hay una palabra que el actor diga. Más o menos como la cinta de Crab, creo. Sí. El primero en hacerlo, Samuel Beckett. El actor entra y marca exactamente qué debe hacer.
Y eso es un texto teatral también, pura acotación, casi todas de acciones físicas, ¿no? Y eso es el texto. ¿Ya? Entonces la siguiente sesión, esperemos que vengan los chicos, 2 pidieron permiso, el otro me dijo que estaban por hoy, no sé qué habrá pasado, no importa. Vamos a hacer esta sesión para que vean cuál ha sido la evolución del texto dramático a nivel histórico, que sí es bien diferente. Esto es como está ahorita, ¿no? Pero como era antes. Uno puede leer un clásico, pero ¿cómo se ha escrito este clásico? ¿Bajo qué principios se ha escrito? Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Tienes alguna pregunta o dudas? Sobre el texto no tanto. O sea, algo que a mí, bueno, o sea, cuando estaba llevando clases y tomábamos este término como lo de la escritura no se refería directamente al texto, sino más bien estaba referido a la forma en la que estaba hilada la historia, ¿no? Y cómo se plantea un problema y cómo se resuelve, ¿no? Y más allá de las palabras, más allá, o sea, porque bueno, casi todo Meissner, cuando lo estudias, tiene como principio de inicio la improvisación, ¿no? Pero la idea es dar directrices para que tú puedas organizar la improvisación y que tenga un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Y a través de esto es a lo que se le denominaba escritura. Y había 5 categorías para los diálogos, ¿no? Y era cosas como opinión del comportamiento, añadir otro comportamiento. Me pareció curioso porque ahora que estábamos viendo la clasificación de los tipos de diálogos, es casi un decálogo, ¿no? de cómo están los diálogos, pero cada diálogo tiene distinto tipo de función, ¿no? Dentro de la historia. Y bueno, también estuve pensando que hay muchos como Artaud que dice que tenemos que irnos del texto y toda esta idea de postdrama, pero honestamente pienso que tal vez es un buen momento para pensar hacia atrás, ¿no? Regresar al teatro, bueno, al texto clásico. Es que el texto clásico nunca desapareció. No, sí, claro, nunca desapareció, pero me da la impresión de que a veces también puede ser utilizado, o sea, tratar de irse encima del texto también puede ser utilizado como una excusa para que la idea esté completamente deshecha, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, otra categoría de postdramático son, por ejemplo, David Mamet, ¿no? O el premio Nobel del año pasado, de este año, John Fosse, que hacen texto aristotélico, inicio y desarrollo final. Pero hay pequeños detalles que lo hacen una obra postdramática, ¿no? Por ejemplo, especialmente Mamet, si no me equivoco, el francés, Bernard-Marie Coltès también. Bernard-Marie Coltès es considerado, Mamet es una zapatilla al lado de Bernard-Marie Coltès, ¿no? Fosse también, solo que Coltès muere muy joven. Hacen lo que se llama teatro tesis, ¿no? Ya no es un diálogo así, sino que todos son diálogos de 2-3 páginas. Y eso es lo que se hace ahora, ¿no? En la otra alternativa, que también es muy postdramática, pero al mismo tiempo es más o menos de texto clásico, utiliza Carol Churchill, no sé si se escuchó de ella, Sí. la reina del hiperrealismo. Solamente que su ruido postdramático tiene mucho más que ver con la temática, ¿no? Carol Churchill te mete en el basurero y ahí te deja y te sacude ahí dentro y te llenas de toda la mierda de la sociedad, y ese es el asunto de Carol Churchill. Pues sí, se escribe actualmente, Von Meyerbeer escribe cosas así. Y otro que es muy interesante para mí es el favorito actualmente, más allá de Fosse, de Von Meyerbeer, de Mamet, es Vadim Mawat. Vadim Mawat se escribe una obra maravillosa que se llama Incendios. Tiene una versión fílmica que es un asco. Creo que está en Amazon, Incendios. Pero no la veas, lee el texto, es una delicia de texto. Es muy difícil de conseguir. A mí me lo dieron en la maestría también. Irónicamente, Incendios es una trilogía de textos que yo solamente conseguí Incendios, los otros dos no. Es muy difícil conseguirlos. Creo que uno ni siquiera está en castellano. Es
casi un Edipo Rey. Decimos, es un Edipo Rey. O sea, hay una influencia griega brutal en Maguán, ¿no? Entonces, no, en realidad nunca se fue. Entonces. Lo que pasa es que lo que se quiere ahora es que se empiece a entender el texto ya desde otra manera y que incluso se piense en maneras más complejas de textualizar. Entonces, tiene derechos de autor, así que no queremos.